Cordial saludo. En este video tutorial vamos a enseñar cómo hacer un mapa coropético, un mapa que nos pueda representar espacialmente una variable que tengamos asociada a una entidad territorial. En este caso, las mortalidades de 5 años para el año 2025 por localidad en la ciudad de Bogotá. Entonces, para esto vamos a relacionarnos primero con lo siguiente. Vamos a entender qué es un archivo shapefile. Es ese archivo gráfico con el que vamos a trabajar en el software libre de QGIS, que es totalmente abierto y fácil de instalar. Entonces, para esto le podemos preguntar a ChatGPT qué nos dice sobre qué es un archivo shapefile. Es un archivo espacial muy usado en los sistemas de información geográfica. Para verificar que esto esté grabando y que tenga el audio encendido. Entonces, básicamente, en otras palabras más simples, nos permite dibujar y analizar cosas del mundo real en un mapa digital, como predios, vías, ríos, barrios, entre otros. Un archivo shapefile guarda distintos tipos de geometría, 3 para ser precisos. Son los puntos que con ellos podemos representar postes, paradas de SITP, estaciones de Transmilenio, árboles, líneas, es el otro tipo de geometrías que con ellos podemos representar calles, ríos, redes de servicio, y polígonos, que es el otro tipo de geometrías, que con ellos podemos representar lotes, barrios, áreas protegidas o localidades de las localidades de Bogotá, como en el caso del ejercicio que estamos planteando. ¿Por qué se llama shapefile? Está compuesto de varios archivos individuales que conforman esa unidad de un shapefile. Hay unos archivos básicos que debe contener el shapefile para que pueda funcionar y no presente problemas al momento de cargarlo en un software especializado como QGIS. Entonces tenemos el primer tipo de archivos, que son los .shp, que guarda la geometría, o sea, la forma de esos archivos, la que vimos, ya sean puntos, líneas o polígonos. Tenemos un archivo .dbf, que guarda la tabla de atributos de esas geometrías. Por ejemplo, si tenemos una vía o un río, en geometría tipo línea, los atributos pueden estar asociando el nombre de la vía o del río, la nomenclatura de la vía, la longitud de la vía, el ancho de la vía o del río, entre otros atributos. El .shx es ese archivo que nos permite asociar estos dos ya socializados. Hay otros archivos claves que son el .prj, que ese nos asocia el sistema de coordenadas, y es el que nos permite ubicar correctamente en el espacio geográfico lo que estemos representando. Tenemos otros archivos como el .cpg, que es de codificación de textos. Un shapefile, nosotros cuando lo estamos visualizando por fuera del software especializado como QGIS, lo vemos de la siguiente forma. Aquí podemos ver los distintos tipos de archivos que conforman esa unidad del shapefile. Y podemos ver esos que nos mencionaban allá, dentro de los que se denotan acá y otros complementarios. En QGIS, en el software especializado, se vería de esta forma. Ya la capa en shapefile de las localidades de Bogotá. Todos esos archivos individuales acá me conforman este archivo tipo shapefile de las localidades de Bogotá. Entonces ya con ese contexto de que es un shapefile, podemos empezar nuestro ejercicio. Lo primero es saber dónde podemos descargar esa información geográfica. Entonces, nosotros podemos en nuestro navegador escribir mapas Bogotá para información geográfica que tenga relación con Bogotá. Y nos lleva a un navegador, a una página, a un visor, donde todas las entidades del distrito públicas disponen datos abiertos, oficiales, para descarga, datos geográficos. Entonces acá se puede explorar por temática o por sectores. Nosotros vamos a descargar en este caso la capa de localidades de Bogotá. Entonces buscamos por palabra clave. Aquí nos dan todas esas capas que llevan el nombre de localidad. Hay indicadores, hay casos de los diferentes sectores de la información que ahí suben. Vamos a descargar la que contiene solo la información de las localidades, que es esta que está el nombre solo. Aquí nos deja visualizar cómo está compuesta ese shapefile y procedemos a hacer la descarga. Entonces acá, en esta pestaña, vamos a la opción de descarga, esta que señalo, y nos muestra las diferentes opciones de archivo que nos disponen para descarga. Vamos a descargar para el ejercicio el shapefile. Buscamos
nuestra carpeta de trabajo y lo guardamos. Yo como ya lo tenía descargado, pero es para mostrar cómo se hace de forma abierta esos datos geográficos. Entonces, nos descarga un archivo comprimido. Lo que debemos hacer es ir a nuestra carpeta de trabajo y extraerlo. Y ahí nos extrae todos los archivos con sus extensiones que conforman el shapefile. Para cargarlo acá en QGIS es de la siguiente forma. Voy a quitar este para cargarlo, ¿no? Y mostrarles cómo se carga. Entonces aquí en la pestaña esta de capas, en añadir capa vectorial, nos aparece este recuadro y aquí en esta opción de aquí de explorar, vamos a la carpeta donde descargamos nuestra capa de localidades de Bogotá. Acá, si yo tengo todos los archivos, me va a mostrar todos esos archivos que componen el shapefile. Yo debo garantizar cargar el que es para poder visualizar la capa geográfica en el software. Entonces, para eso, yo escojo la opción de archivos shape de R y ya me deja la indicada o la que debo cargar en el software para que funcione. Le doy a abrir. Aquí en este panel puedo ir visualizando lo que va a pasar. Le doy a añadir y ya veo cómo se cargó, cerrar, cómo se cargó la capa en shapefile de las localidades de Bogotá. Aquí puedo, con clic derecho, abrir tabla atributos, explorar esos atributos asociados a esas geometrías, como lo vimos en los distintos tipos de archivos. Entonces vemos que tiene el nombre de la localidad, los actos administrativos, el área, el código de la localidad y otra información. Aquí es clave el nombre de la localidad y el código de la localidad. Ya vamos a ver por qué. Entonces, hasta este punto tenemos uno de los elementos que nos va a permitir crear nuestro mapa, que nos va a permitir llegar a este producto. ¿Cuál es el otro elemento que necesitamos? El otro elemento que necesitamos es las variables a representar en el mapa, que en este caso son las mortalidades. Esas mortalidades pues ya las podemos tener en una tabla, organizadas, como en este caso. Ya yo tengo en una tabla los casos de mortalidad de menores de 5 años para el 2025 y el indicador que es la tasa. Tengo los campos claves que son el nombre de localidad y el código de localidad. Esta información ya yo la había descargado de unos datos abiertos también de la Secretaría de Salud de Salud Data, del Observatorio de Salud de Bogotá, donde ellos disponen unos indicadores que se pueden descargar también. Entonces aquí está el de mortalidad de menores de 5 años, me descargó la información y yo lo que hice fue organizar la tabla en el tema de las variables que me van a funcionar como llave para hacer el cruce, la unión o el join entre la variable que es el otro elemento que necesito para mi mapa y el shapefile que es el otro elemento que necesito para mi mapa. Esto funciona, aquí es válido decir, esto funciona como un cruce entre dos tablas de Excel, siendo que no es entre dos tablas, sino entre una tabla y el shapefile o la tabla de atributos del shapefile. Entonces, cuando yo quiero hacer un cruce entre dos tablas, lo puedo hacer con la función de buscar B. Y tengo que garantizar que en las dos tablas esté la misma llave, ese mismo identificador único que me vaya a permitir hacer el cruce entre las dos tablas para traer determinada información. Es el ejemplo más claro que yo veo que puedo dar para entender cómo con los dos elementos que ya tengo, la variable en una tabla de Excel, que tiene asociado el nombre de la localidad y el código de la localidad, y la tabla de atributos del shapefile, se puede hacer esa unión. El ejemplo más claro, entonces, es cuando yo quiero hacer un buscar B entre dos tablas de Excel, sino que en este caso se va a hacer entre la tabla de Excel y la tabla de atributos de las localidades, del shape de las localidades. Entonces, ¿yo qué garanticé? Que acá volvemos a QGIS, vemos el shapefile y vemos su tabla de atributos. Vemos que el código de localidad está en un formato de tipo texto, está hacia la izquierda, y está compuesto por dos caracteres, por ejemplo, 05, 04, 03. Entonces, yo al descargar la tabla, pues organicé estas dos columnas para que al momento de hacer el cruce, el join o la unión,
no me muestre problemas y salga de forma correcta. Entonces aquí la columna de código garanticé que estuviera en tipo texto y compuesta por 2 caracteres también. Esta tabla se debe guardar en el siguiente formato. Buscamos nuestra tabla de atributos, nuestra carpeta de trabajo y la guardamos en el formato CSV delimitado por comas. Ok, vamos acá a última versión para saber qué es esta. De esta forma fue que se descargaron los datos de Salud Data. Entonces, lo que hice fue estandarizar el nombre de la localidad y asociarle también el código para que al momento de hacer el cruce no haya inconvenientes. Esto lo podemos cerrar, así que se descargan los datos tal cual vienen los datos desde Salud Data. Pero partamos desde que ya ustedes puedan tener una tabla con la información o la variable que quieran representar en un mapa, ya sea por localidad o por UPZ. El shape de las UPZ también se puede descargar de la misma forma que se descargó el de localidad. Entonces, ahorita lo que viene es asociar nuestros 2 elementos que ya tenemos. Para esto, nos falta tener en el software cargada la tabla que ya creamos con nuestras variables a representar en el mapa. Entonces, ¿cómo cargamos esa tabla? De la siguiente forma. En capa, añadir capa, ya no vamos a añadir una capa vectorial que sería un shapefile, sino que vamos a añadir una capa de texto delimitado. Es la 1, 2, 3, cuarta opción. Acá debemos garantizar que estas opciones estén de esta forma. Esto se selecciona una vez, ya al momento de cargar unas futuras tablas, con este caso, van a aparecer por defecto. Sin embargo, también se pueden ir modificando de acuerdo a cómo yo quiera visualizar los datos. ¿Cómo juego con esto? Bueno, aquí en formato de archivo se selecciona limitadores personalizados, tabuladores, punto y coma. Acá en opciones de registro y campo podemos activar estas que están aquí activadas. Acá es importante que tengamos esta, porque no vamos a crear una capa geográfica a partir de los datos de la tabla, sino que queremos que se cargue como una tabla, para asociar luego los atributos a la tabla de atributos del shapefile. Entonces, esta opción. Y acá podemos tener una previsualización de cómo quedaría conformada la tabla. Entonces, aquí, ¿qué es importante? Ya sabemos que la llave que vamos a usar es el código de localidad y en la tabla de atributos del shapefile ya vimos que está en tipo texto y está conformado por 2 caracteres. Entonces, si lo dejamos en entero, estos números me los va a pasar a 7 en vez de 0,7 y ahí no voy a poder hacer el cruce. Yo tengo que cambiar aquí el tipo del campo y ponerlo en texto. Los demás, pues, el año entero está bien. Los casos están bien también como enteros. La tasa, que es el indicador, ese me dice que está como decimal y es un número que tiene decimales, entonces está bien también. Al verificar esto, también esto depende mucho de, pues, cómo estén los datos. Si yo tengo acá, por ejemplo, un nombre, como aquí en este caso, yo debo ver que esté como está acá en texto. Entonces, ya al verificar esto, vamos a añadir, y voy a ver acá cómo se va a añadir una nueva tabla. Aquí, ya cómo se añadió, cierro, y verifico cómo quedó en realidad ya conformada la tabla. Clic derecho, abrir tabla de atributos, y efectivamente puedo ver que la llave, que es el código de localidad, está bien, está en tipo texto, está con 2 caracteres, o sea que al momento de hacer el cruce no me va a presentar problemas. Y las variables de mi interés a representar en el mapa, como los casos y el indicador, que es la tasa, también están bien representados. No salió ningún nulo por ahí que no hizo cruce o algo. Si no hubiese funcionado con alguno, o la representación hubiese salido nulo o algún error. Entonces cierro, y lo que queda acá ya es asociar mis 2 elementos para poder crear el mapa. Entonces, lo voy a asociar en la capa de shapefile de localidades, le doy clic derecho, le doy propiedades, y se me abre en este cuadro. En este cuadro me voy a uniones, que es donde voy a hacer mi unión o mi join. En uniones doy esta opción de añadir una unión nueva, y acá me va a decir sugeridamente cuál es la tabla con la que yo quiero hacer esa unión con la capa. Si yo tuviera varias tablas acá tuviera que escoger la que yo necesito. Pero como tengo solo una, él automáticamente me selecciona esa. Entonces,
Acá escogemos el campo de la tabla y el campo de la capa con el que quiero hacer el cruce o donde están las llaves. Entonces yo sé que en la tabla, si lo tengo por acá de pronto abierto, en la capa, el campo se llama log código, y entonces escojo log código. Y en la tabla, el campo donde está la llave del código de localidad se llama code log. Ya lo podemos verificar. Acá en esta opción, para que haya una anotación aquí, habilitamos esta opción y la anotación es la siguiente. En los nombres de las columnas, acá por eso vemos log nombre, log ami, como nombres muy reducidos o simplificados, porque estos nombres de las columnas no aceptan un número de caracteres mayor a 10. Entonces, si yo le dejaba este prefijo tan largo que aparece acá, los nombres se me van a perder. Entonces, el prefijo le digo que solo sea, por ejemplo, M, que esté asociado al nombre de la variable como mortalidad, y un guión bajo. Y así van a salir con ese prefijo los campos nuevos que se van a adicionar a la tabla de atributos de Shapefile. Voy a aceptar. Cierro esta tablita. Aquí en este cuadro, ya después de darle a aceptar, le doy a aplicar y aceptar nuevamente o puedo cerrar el cuadro. Entonces ya yo debo verificar que el join o la unión se haya realizado. ¿Cómo hago esto? Doy clic derecho y voy a verificar en la tabla de atributos nuevamente del Shapefile. Aquí puedo ver lo siguiente. Estos campos ya son adicionales, son los que me cruzó con la tabla que se cargó y que yo creé, donde tengo mis variables de interés a representar en el mapa. ¿Cómo las identifico? Tienen el prefijo m-bajo. Entonces me agrego este del non-block, el de año, el de los casos, que son las muertes, nacidos vivos, y el del indicador, que es la tabla. El indicador, que es la tasa. Verifico que todos hayan hecho cruce. Está bien. Y ya tengo, entonces, asociado a la tabla de atributos del Shapefile las variables de mi interés para realizar mi mapa. Ya puedo cerrar. ¿Qué pasa acá? Esto es una unión que está en un borrador, una unión ahí que está temporal. Si yo llego a cerrar todo ahora mismo, se me va a perder. No la voy a poder ver y voy a tener que hacerla nuevamente. Entonces, para garantizar que la pueda asegurar, debo exportar la tabla, debo exportar la capa de Shapefile y crear una capa o un Shapefile nuevo. Entonces, ¿cómo hago eso? Doy clic derecho, exportar, guardar objetos como, y busco mi carpeta de trabajo. Entonces, acá podemos darle un nombre, localidad, mortalidades menores de 5 años. 2025, última versión. Cuando doy a aceptar, ahí se crea mi nueva capa. Desactivo esta. Y lo que falta es ya representar espacialmente la variable de mi interés. Para eso, que son los casos o el indicador, que es la tasa. Para eso doy clic derecho, doy propiedades. Ya no voy a uniones, sino que voy a simbología. Acá en simbología escojo graduado. Acá en valor escojo la variable, ya sean los casos, que está como m-muertes, o la tasa, que es el indicador, que está como m-tasa. Vamos a representar los casos. Escojo una gama de colores. Aquí me aparecen unas por defecto. Y si no me gusta alguna de acá, aparecen otra paleta acá de colores para escoger. Escojamos esta. Pero ustedes pueden escoger la que se les ajuste de acuerdo a la variable que estén representando. Yo voy a escoger esta. Acá le doy clasificar. Y listo. Ahí ya tengo las categorías en que me van a salir los casos. Aquí hay unos modos estadísticos de representar la información. Está por cuantil, por desviación estándar, por escala logarítmica, por intervalos fijos, por rupturas naturales, natural breaks, entre otras. De acuerdo a la variable que se esté manejando, pues se puede mirar cuál es la que más conviene escoger. Acá, que se puede denotar en la paleta de colores, es importante que se escogió. Pues el rojo generalmente se utiliza para alertas, y aquí me está indicando que esos colores rojos y anaranjados están asociados a los rangos más bajos de casos. Entonces yo quiero que el rojo y el anaranjado estén asociados a los rangos más altos para que genere esas localidades, que muestre esas localidades que más tienen casos.
Entonces, ¿cómo hago eso? Pues toca invertir la paleta de colores. Esto se puede invertir aquí, clic derecho, invertir paleta, y ya aquí podemos ver cómo pasa el rojo. Pero pues eso porque la gama de colores venía así. Depende de la gama de colores que uno escoja. Y si uno ve, pues puede hacer conveniente, ve conveniente, puede hacer la inversión acá. Aplico, y yo le puedo decir que no sea desde 0, sino desde 1. Doy a aplicar, aceptar, y tengo mi representación espacial de la variable, que en este caso es el comportamiento espacial de la mortalidad en menores de 5 años por localidad en la ciudad de Bogotá. Entonces aquí ya podemos ver unas zonas que llaman la atención, porque son las zonas que más casos mostraron para ese año. Las que más están en el rango más alto y las que están en un rango medio alto. Si yo quiero ver los nombres de las localidades, entonces también lo puedo hacer. Aquí clic derecho, propiedades. Ya no estoy ni en unión ni en simbología, sino que me voy a etiquetas. Aquí está sin etiquetas. Yo le doy etiquetas sencillas y escojo la columna que tiene la variable de nombre, log nombre. Entonces puedo aplicar para ver cómo quedaría. Veo que está muy grande el tamaño de letra. Puedo acá, eso lo puedo manipular, hacer con el tipo de letra, el tamaño, en fin. Entonces yo voy quitando, bajando el tamaño hasta que quede de una forma legible y entendible. Listo. Entonces podemos ver que en localidades como Engativá, como, como Ciudad Bolívar, Engativá como Teusaquillo, como La Candelaria, son las que más casos presentan. Esto ya sirve, ya tenemos aquí un insumo para nuestros informes, para nuestras presentaciones, para nuestras infografías y demás. Entonces, un rápido recorderis. Debo tener dos elementos claves. El shapefile, que en este caso son las localidades de Bogotá, y una tabla que contenga la variable de mi interés a representar asociado a esa entidad territorial, que en este caso son las localidades. Y la llave tendría que estar tanto en la tabla de atributos del shapefile como en la tabla del cel donde tengo mi variable de interés. Entonces, ¿qué nos falta? Lo que nos falta es exportar este mapa que tenemos ahí visualizado como una imagen para poder ya llevarle una presentación o enviarlo para un informe. ¿Cómo hacemos eso? De la siguiente forma. Entonces nos vamos acá a proyecto, administrador de composiciones, creamos una nueva composición, le damos un nombre mortalidad menor de 5 años, 2025. Damos a aceptar y se nos abre este cuadro de diseños. Entonces, acá uno de los pestañas más importantes que nos va a permitir añadir casi todo esto que ya tenemos acá en estos mapas, como el título, la leyenda, la escala, el norte, es la siguiente pestaña, es esta de añadir elementos. Entonces, yo le doy a añadir elementos. Lo primero que vamos a hacer es añadir, por ejemplo, una forma, un rectángulo que va a ser ese recuadro o ese marco que nos va a contener el mapa. Entonces, acá le podemos poner marco. Para añadir, aquí tengo ahora mismo, lo visualizaremos esta tabla de contenido, esta tabla de atributos. Acá es válido decir que lo que me va a salir allá en aquel diseño del mapa de la salida gráfica es lo que yo tenga visualizado acá. Es decir, que si yo desactivo esto y activo esta de acá, lo que voy a ver allá es esta. Entonces, al momento de añadir el elemento del mapa, debo tener acá lo que quiero que salga allá. Entonces me voy acá nuevamente y le doy añadir mapa. Ahí ya tengo mi mapa. Si lo necesito mover, con esta opción de mover contenido de elemento, lo muevo internamente y lo ubico hasta que yo vea que quede como lo necesito. Porque si lo tengo con la opción de general, de mover general, lo que voy a mover es el recuadro. Entonces aquí demos control Z. Eso es importante aquí, estas dos funciones. Ahora, ¿qué necesitamos? Vamos a ver qué más tiene el mapa acá. Tiene un título, un norte, una leyenda, una escala y el recuadro de su mapas. Listo. Entonces, vamos a agregar el título. Entonces, igual acá en la pestaña, añadimos una etiqueta. Aquí añadimos una etiqueta. Acá le editamos esa etiqueta. Entonces, el título sería mortalidad menor de 5 años por localidad, Bogotá 2025. Mortalidad en menor de 5 años por localidad, Bogotá 2025. Acá yo puedo manipular el tipo y tamaño de letra en esta pestaña, donde me dice tipo de letra, en esta pestaña, configuración del formato.
Acá puedo empezar a ponerlo un poco más grande. También puedo hacer otros cambios, ponerle negrilla, tipo de letra, cambiarle, entre otros. Por ahora lo vamos a dejar de esta forma. A esto le podemos también añadir un recuadro. Este recuadro, como lo creé ahorita, tengo que asegurar que el nombre o la etiqueta quede por encima del recuadro para que se pueda ver la información. Nos falta el norte. Entonces, acá en añadir elemento nuevamente, vamos a añadir flecha del norte. Ubicamos donde queremos que quede. Acá hay diferentes diseños para ese norte. Vamos a dejar el que ahí nos da por defecto. Nos falta entonces añadir la escala. Entonces, aquí nuevamente en añadir elemento, damos añadir barra de escala. Y vamos teniendo los elementos que debe contener un mapa. ¿Qué nos falta? Una de las cosas que nos falta es la leyenda. Entonces, añadir elemento, añadir leyenda, para que esta leyenda nos indique qué significan, qué nos está queriendo decir esos colores. Acá la leyenda, esta que la podemos seleccionar y empezar a manipular también. Entonces, por ejemplo, en la leyenda, pues ya no debe aparecer esa tabla que nosotros creamos, y esta capa tampoco es necesario que aparezca ahí. La que es más necesaria es esta. Entonces debemos quitar esas otras dos. Quito esta opción acá de actualizar y puedo empezar a quitar los elementos que aquí se nos va a ir formando o organizando la leyenda. Entonces selecciono la tabla, me voy abajo y con este signo de eliminar la remuevo. Me voy a la capa selecciono la capa de localidad y con este signo de menos la remuevo. Y vemos acá cómo se va a modificar. Listo. El nombre pues no nos está indicando muy bien qué significan esos rangos y esos colores. Entonces, porque tiene el nombre del archivo que se creó del shapefile. Entonces yo acá lo puedo cambiar para la leyenda, para la presentación del mapa. Entonces acá son los casos de mortalidad en menores de 5 años. Ya el año y el lugar me lo está indicando el título. Entonces la leyenda ya puede quedar de esta forma. Ahí quedó ya más organizada. Nos falta otra cosa que tenía el mapa, es el recuadro de su mapa. Entonces yo voy a añadir elemento y añado otro mapa. Primero añadimos un recuadro. Entonces, en forma, añadir rectángulo y aquí añadimos el recuadro donde queremos que quede la parte de sumapas. Y ahora sí, añadir mapa que quede dentro del recuadro y movemos hasta que podamos ver a sumapas. Listo. De esta forma, ya tenemos el mapa, nuestro producto, que es el objeto de este video tutorial. Lo único que falta es exportarlo. Entonces podemos ir guardando, podemos darle un nombre, salida gráfica, mapa mortalidad menores de 5 años. Así se va a llamar el archivo también en PNG que se genera. Entonces, acá en diseño, le damos exportar como imagen o como PDF. Vamos a exportarlo en este caso como imagen. Vamos a nuestra carpeta de trabajo. Guardamos en formato PNG, en este caso. Acá podemos darles características de resolución y otras características. Vamos a dejarlo por defecto así. Si queremos que mejore la calidad, pues se le puede acá subir. Guardamos y buscamos en nuestra carpeta de trabajo nuestro mapa, que ya está listo para incluir en una infografía, en un informe que sirve para la toma de decisiones, para mirar el comportamiento espacial de determinado evento en salud. Con esto finalizamos el video tutorial y llegamos a nuestro objeto de aprender cómo realizar un mapa en QGIS partiendo desde cero.